Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Madrid. Pues hoy vamos con un tema de teoría de números, y he estado pensando que lo voy a ser parte de una serie, ¿verdad? De toda una especie de mini curso de teoría de números orientadas a estudiantes que estén interesados en los problemas de Olimpiadas, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es aritmética modular y bueno, además del correo electrónico pidiendo sugerencias, ayuda con los problemas propuestos, etc., pues lo podéis usar, es 101noesprimo@gmail.com, ¿verdad? Y la otra buena noticia es que ya tenemos página web. Esta es muy básica, solo tiene pues, las cosas que hemos visto hasta ahora y yo la voy a ir tuneando poco a poco. Y nada, la página web es 10001noesprimo.com. Y quiero aprovechar y agradecer a mi gran amigo Javier Cádiz, que es el que está montando todo eso, porque yo no tengo ni idea. Bien, como les decía, vamos a ver un tema que se llama aritmética modular, de teoría de números, ¿verdad? Entonces, yo todavía no tengo exactamente en mi cabeza la estructura completa del curso, porque eso depende de los problemas, tengo que seguir revisando bibliografía, etc., ¿verdad? Lo que sí sé son las dos primeras partes del curso. Una que no voy a dar, una que asumo que todo el que está viendo esto controla o por lo menos la tiene más o menos fresca, y ahí empezamos con aritmética modular, ¿verdad? Como background, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la primera parte de esa primera conferencia que me voy a saltar y que entiendo que todos los que estáis viendo esto controlan? Divisibilidad, las cosas básicas de divisibilidad, ¿verdad? El teorema fundamental de la aritmética, que lo recuerdo que no es más que todo número entero positivo tiene una única descomposición de factores primos, ¿verdad? El algoritmo de Euclides, eso hay que conocerlo. El teorema de Bézout, también. Recordamos, voy a solo recordarlo, ¿verdad? Esto no forma parte, esto es una previa a la clase de hoy. Recordamos que el teorema de Bézout es el que me dice que si A y B son... Bueno, da igual, se puede poner así. ¿Verdad? Que si yo tengo dos números cualquiera A y B, siempre existen X e Y, tal que la combinación lineal de A y B con los pesos X e Y es igual al máximo común divisor de los números, ¿verdad? Y de hecho, esto se generaliza, más términos, en fin, pero bueno, con que se conozca esto es suficiente. A lo mejor a alguno le suena con un 1 aquí, claro, un 1 aquí es cuando el máximo común divisor es 1, cuando A y B son primos relativos, ¿verdad? Y lo básico de congruencias, al menos la notación y las cosas básicas, ¿verdad? O sea, congruencia, al final la aritmética modular es la aritmética que se deriva de la notación de congruencia, ¿verdad? O sea, todos entendemos esto. Yo eventualmente me voy a ahorrar la palabra módulo, pero bueno, pues simplemente pondré entre paréntesis n, ¿no? Pero bueno, entiendo que todo el mundo sabe que esto por definición es que n divide a menos b, ¿verdad? Simplemente que a y b dejan el mismo resto. Esta notación también la entendemos, n divide, n no divide a a, esta no la suelo usar mucho, pero m es divisible por n, esto es que n divide exactamente a m. No sé si hay alguna otra notación, bueno, el resto la iré introduciendo a medida que avance el tema, ¿verdad? Así que esto se asume que el estudiante, bueno, en este caso el que me está viendo lo conoce, y el tema que veremos hoy es un tema bastante largo, pero está lleno de resultados importantes y de herramientas que son devastadoras a la hora de enfrentar problemas de teoría de números. Problemas muy complejos incluso. Que no quiero decir que con esto de aquí... No, hay muchos problemas muy difíciles que solo usan la primera conferencia, ¿verdad? Los temas de la primera conferencia. Pero bueno, en cualquier caso, lo que vamos a ver hoy es muy potente. Muchos conoceréis mucho de lo que vamos a ver hoy, mejor, y a lo mejor lo que no han visto es simplemente cómo se pone todo junto, la relación que hay entre unas cosas y las otras, los tipos de problemas, etc.
Hoy veremos el inverso de un número, el teorema chino del resto. Voy a poner aquí CRT. CRT viene del inglés, Chinese Remainder Theorem, y claro, es que cada vez que estamos viendo alguna solución o algún paper relacionado con las Olimpiadas de Matemáticas, pues la gente lo escribe, las soluciones y las cosas en inglés. Entonces, si ven algún día CRT, por CRT se cumple ¿qué? Pues ya sabéis de dónde viene, es el teorema chino del resto. He escuchado en español el teorema del resto chino. A mí me gusta más chino del resto porque, pero bueno, me puedo confundir y decir el otro, porque aquí chino es como el teorema y en el otro suena que el teorema no es chino, sino que el resto es el que es chino y un resto chino no tiene ningún sentido. Son los mismos restos ahí que aquí. Entonces, luego veremos la función de Euler, que muchos la conoceréis. En inglés es Euler-Tauchian, se escribe así, Tauchian Function, por si lo ven también, creo que es hasta la T. Y que nosotros la conocemos con la función phi de Euler, que simplemente cuenta la cantidad de primos relativos menores o iguales que n, ¿verdad? Veremos esa función y el pequeño teorema de Fermat, que también voy a poner aquí, Fermat-Little Theorem, ¿verdad? Por si lo veis, por FLT es el Fermat-Little Theorem, el teorema pequeño de Fermat. El grande, todos sabemos cuál es, ¿verdad? Que se escapa al interés de las Olimpiadas, es muy avanzado. Pero bueno, y por último veremos el concepto de orden. Es un concepto capital a la hora de resolver problemas de teoría de números, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos para hoy. Y aquí abajo he decidido poner más o menos como algo como lo que veremos en el futuro. Todavía no sé el orden porque claro, todo esto hay... O sea, todos estos temas tienen intersección común, entonces tengo varias maneras de organizar el curso, ¿verdad? Pero bueno, de momento, para que se les vaya quedando en la mente, evaluación periódica. Evaluación periódica, no sé si lo habréis visto ya, es esto, ¿no? Es este numerito de aquí, lo que indica es el mayor exponente tal que P a la este número divide a, ¿vale? Es la mayor cantidad de primos P que dividen a. Entonces, dentro de este tema veremos el lifting exponent lemma, no sé en español cómo sería, porque el lifting es como elevar, ¿no? Sería algo como el lema de la elevación del exponente o algo así, no sé. Ya luego lo veremos, ya veré, me documentaré a ver en español qué nombre tiene el lema. Ecuaciones diofánticas, bueno, esto es muy general. Ecuaciones diofánticas, ecuación de Pell, Vieta-Young, no sé, hay muchas cosas que ver ahí. Reciprocidad cuadrática, teorema de, bueno, no lo he puesto, teorema de Dirichlet, teorema de Lagrange, bueno, en fin, polinomios en enteros, que tiene hay libros enteros de cada uno de estos temas, ¿verdad? Entonces, tengo mucho por incluir en el curso, pero bueno, vamos a empezar hoy ya con aritmética modular, ¿verdad? De hecho, hoy sí no puedo evitar tener una chuleta porque es demasiado, así que nada, hago un pequeño corte aquí y enseguida empezamos. Comencemos con las primeras definiciones y un primer teorema bastante importante, ¿verdad? Decimos que B es el inverso de A módulo M si se cumplen dos condiciones. El máximo común divisor de A y M es 1, ¿verdad? Y el producto A por B es congruente con 1 módulo M, ¿verdad? En este caso decimos que B es el inverso de A. Entonces, primeros detalles de esta definición. Bueno, esto vamos a ver que es importantísimo este 1 aquí, porque para muchas cosas, problemas de demostración, problemas de cálculo, esto es muy potente, esta propiedad de que yo pueda multiplicar por alguien y me dé congruente con 1, ¿verdad? Y segundo, que claramente esta condición de aquí es necesaria, ¿verdad? Porque si A, M, o sea, si el máximo común divisor de A, M no es 1, ¿qué pasa? Eso implica que hay un P que los divide a ambos. P divide a A y P divide a M.
Entonces esto implica que P no divide a AM, perdón, sí, exacto, o sea, A por lo que sea menos 1 nunca va a ser múltiplo de P. Yo nunca voy a poder tener esto, porque si tengo un P que me está dividiendo a y va a dividir a todo esto, tendría que dividir a 1, ¿verdad? Eso no podemos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta condición es necesaria, ¿no?, para que esto ocurra. Ya más adelante veremos que es también suficiente, o sea que este inverso siempre existe, ¿vale? Siempre y cuando, claro, A, M sean primos relativos. La segunda definición es una función que probablemente todos conocemos, ¿verdad? Sea n un entero positivo, la función phi de n es llamada función de Euler o función phi de Euler o Euler-Totian function en inglés, bueno, en fin, y denota el número de enteros positivos menores que n que son primos relativos con n, ¿vale? Yo cojo un número, cojo todos los números menores que n y la función de Euler cuenta cuántos de esos son primos relativos con n. Vamos con el primer teorema. Si A y M son primos relativos, vamos a considerar el conjunto R de todos estos números que yo menciono ahora. Los números que son menores que M y primos relativos con M. Sabemos que por definición, ¿cuántos de ellos hay? Pues phi de M, ¿verdad? Cogemos ese conjunto. Y ahora construimos un conjunto nuevo S, que es simplemente multiplicar a cada uno de esos elementos por A. A por A1, A por A2, así hasta A por A sub phi de M. Este conjunto S, reducido módulo M, quiere decir que yo no me quedo con ese número, me quedo con el resto de la división por M, ¿verdad? Reducido módulo M es igual a R. Esto vamos a demostrarlo. La demostración es bastante sencilla, ¿verdad? Primero, es importante entender qué queremos hacer. Queremos probar que dos conjuntos son iguales. Hay que hacer dos cosas. Uno, probar que tienen la misma cantidad de elementos y luego probar que esos elementos son iguales. Porque, ¿quién me garantiza a mí que aquí, entre estos phi de m, no hay dos que dejan el mismo resto y luego serían el mismo número, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a coger x en S. Eso implica que x es igual a por cierto A sub j, con j entre 1 y phi de m, ¿verdad? Pero esto además que implica como A, o sea, el máximo común divisor de A y M es 1, y el máximo común divisor de A sub j y M también es 1, porque A sub j pertenece a los números que son menores que M y primos relativos con él. Y estas dos cosas implican obviamente que el máximo común divisor de A por AJ con M es 1. Y esto es, bueno, este es el máximo común divisor de X con M. De donde todos los elementos de S son primos relativos con M. Vale, ya yo sé que todos ellos son primos relativos. Lo único que necesito demostrar es que son exactamente phi de M. Y entonces ya estos dos conjuntos serían iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pruebo que es phi de M? Yo sé que en total hay phi de M, lo que puede haber que reducidos den el mismo resto, pues puede haber dos iguales. Pues vamos a suponer eso. O sea, la segunda parte del problema sería, de la demostración, perdón, sería, supongamos que hay dos iguales, que A por ahí es congruente con A por AJ módulo M, con I mayor o igual que 1 y J, uno distinto y menor o igual que phi de M, ¿verdad? Esto es asumir que aquí hay dos iguales.
¿Qué implica esto? Esto implica que, pasando para acá y sacando factor común, ¿verdad? Pero ahora, A y M son primos relativos. Luego, M tiene que dividir, deja estos ceros que M divide a esto, ¿no? Pero como M y A son primos relativos, pues M divide a esto que está aquí. Que es lo mismo que decir que esto es 0 módulo M. Que es lo mismo que decir que ahí es congruente con AJ módulo M. Pero ahí y AJ son restos, son menores o iguales que M. Esto implica que ahí es igual a A sub J. Y esto es contradicción. Son distintos, todos los A sub I. Los hemos cogido distintos. ¿Esto implica qué cosa? Que aquí no hay dos iguales. Son todos primos relativos, no hay dos iguales, por tanto hay phi de M, por tanto es igual a R. Ya está. Esta técnica es muy potente. La técnica de decir, bueno, si son todos, o sea, si no son todos distintos es que hay dos iguales. Esa tontería y llegar a una contradicción después es brutal. Se usa en un montón de problemas de teoría de números. Entonces, paramos aquí y vamos con más definiciones, más teoremas y más cosas chulas relacionadas con el inverso. Continuamos con el teorema 2, uno de los más importantes en esta sección relacionada con los inversos, ¿verdad? El teorema 2 dice lo siguiente: si A y M son primos relativos, entonces A tiene un único inverso módulo M, ¿verdad? O sea que reducimos A y A solamente tiene un número, o bueno, realmente reducimos el inverso. A solamente tiene entre 0 y m-1 un número tal que A por ese número me da 1. La demostración de este teorema es bastante directa, ¿verdad? Usa lo que acabamos de ver, el conjunto R y el conjunto S, ¿verdad? Recordamos que R era los primos relativos, ¿verdad? A sub 1, a sub 2, los primos relativos con M, ¿cuántos son? Phi de M, ¿verdad? ¿Y S quién era? S era, pues A, vamos a llamarle S sub A, ¿verdad? Porque está relacionado con este número. A por A sub 1, A por A sub 2, así hasta A por A sub phi de M, ¿verdad? Sabíamos que estos dos conjuntos eran iguales, ¿verdad? Es lo que acabamos de probar. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que 1 sabemos que es primo relativo con M, ¿verdad? Por tanto, 1 está en R. Alguno de estos A sub I es igual a 1. Y como R y S son iguales, ¿qué implica que 1 esté en R? Que existe, esto es que existe, ¿verdad? Que existe A sub I con I entre 1 y phi de M, tal que A por A sub I es igual a 1. Y esto siempre, bueno, lo ponemos así, módulo M, ¿verdad? Y aquí queda probado. Además este A sub I es único. Lo ponemos aquí así. Fíjense, lo único que hemos dicho es, vale, estos dos conjuntos son iguales. S sub A se entiende que está reducido a módulo M. O sea, yo este número, si es inmenso no me importa, yo me quedo con el resto módulo M, ¿verdad? Entonces, como 1 está en R, entonces aquí uno de estos es 1, porque los dos conjuntos son iguales. Por tanto, eso quiere decir que existe un A sub I con I entre 1 y phi de M, tal que A por A sub I es congruente con 1 módulo M, ¿verdad? Y ya está, entonces ese A sub I que existe sería el inverso, ¿verdad? Pues se ha demostrado el teorema 2, cada número tiene un inverso, siempre y cuando sea primo relativo con el módulo. Entonces, ¿qué se deduce de este teorema? El siguiente corolario.
sean A y M primos relativos, entonces la ecuación A por X congruente con B módulo M siempre tiene solución. Además la solución es única, siempre tiene solución y es única. Vamos a ponerla. Siempre módulo M, ¿verdad? La demostración del colorario es bastante directa. Yo tengo AX congruente con B, ¿cómo resuelvo este? Módulo M. Simplemente cogemos X igual a el inverso de A partir de ahora, A a la menos 1, eso no es 1 sobre A. A a la menos 1 es el número tal que A por A a la menos 1 es 1, módulo M, ¿verdad? O sea, esto es un número que es el inverso de A, y esto solo tiene sentido cuando A y M son primos relativos, cuando A y el módulo son primos relativos. Para ser exactamente rigurosos habría que poner aquí a M en algún sitio, ¿no? Como diciendo, este inverso de A es respecto a un módulo. Entonces cogemos X como esto, ¿y esto qué implica? Que A por X, que no es más que A por A a la menos 1B, esto es congruente con, esto es un 1, A por A a la menos 1 es 1, esto es congruente con B módulo M, ¿verdad? Además este número es el único que cumple eso, porque lo podéis probar si queréis, cogéis dos y vais a llegar a que tienen el mismo resto. O simplemente aquí, el multiplicar por el inverso, lo puedo hacer en ambos sitios, ¿no? Directamente. Multiplico por el inverso aquí, por el inverso aquí, y creo que X solo tiene esta posibilidad, ¿verdad? Vale. Este corolario es también muy importante. De hecho, lo vamos a usar fuertemente en este primer ejemplo, ¿verdad? Fíjense, esto es una especie de problema ya que usa el inverso, este corolario, en fin. Dice que si A y B son enteros positivos primos relativos, vamos a considerar la progresión aritmética A más B, A más 2B, así, ¿verdad? Una progresión infinita. Entonces existen infinitos pares de primos relativos en dicha progresión. Vamos a ver la solución. Es un problema bastante fácil, pero es muy instructivo. Vamos a ver que tiene varias maneras de, o sea, varias ideas que son comunes a un montón de problemas mucho más complejos, ¿verdad? Aquí simplemente lo que vamos a hacer es inducción y vamos a probar que podemos encontrar siempre primos relativos conjuntos de primos relativos 2 a 2 y bueno, todos perteneciendo a la progresión geométrica, ¿verdad? Usemos inducción, vamos a dejarlo claro desde el inicio. El caso base, está claro que A, que el máximo común divisor de A y A más B, ¿cuánto es? Esto es 1. ¿Por qué? Porque A y B son primos relativos. Si yo tengo un P que divide A y un P que divide A más B, pues P dividiría a B, ¿verdad? Eso es elemental. Voy a hacer solo o sea, si yo tengo que P divide a y P divide a B, esto automáticamente P divide a la suma y P divide a la diferencia, ¿no? Por tanto, en este caso, ¿cómo sería? A ver, esto creo que es bastante elemental, pero bueno, lo voy a... En este caso, ¿cómo sería? Si ese máximo común divisor no es 1, es que hay un P que divide A y un P que divide A más B, ¿verdad? Pero si P está aquí, porque P dividiría la diferencia. A más B menos A es B. Y claro, A y B son primos relativos. Luego esto no pasa, por lo tanto eso es 1. Caso base ya está, es elemental. ¿Cuál sería la hipótesis? Vamos a decir que n igual k, ¿no? Y yo lo que voy a decir es que existen k términos de la sucesión, no es una sucesión, bueno, es una sucesión de la progresión, que son primos relativos 2 a 2. Vamos a llamarle a esos términos, vamos a coger el conjunto así.
yo sé que se cumple para n igual k, pues yo sé que existe un A más K1b, A más K2b, así, hasta, vale, pues n igual k. Pues mejor cambiamos de letra y ponemos, pues, una letra L. L1b, L2b, estos son comas, ¿verdad? Así hasta, sé que hay K, ¿verdad? Que son primos relativos 2 a 2, A más L sub K B. Vale, esta es mi hipótesis. Yo puedo encontrar K términos de la progresión y ellos son primos relativos 2 a 2. Ninguno, yo cojo dos cualquiera y no comparten ningún factor. Entonces, ¿qué vamos a usar en la tesis? En la tesis lo que vamos a usar es P sub m, donde P sub i divide a algún elemento de S, ¿verdad? Mejor así. Yo sé que este conjunto es un conjunto finito, tiene k elementos, pues yo cojo todos los primos que dividen a alguien de allí. Son finitos también, son m en este caso, P1 hasta Pm. Y ese es el conjunto que nos va a ayudar a terminar el paso de inducción, ¿verdad? ¿Cómo completamos el paso inductivo? ¿Cómo probamos la tesis? La tesis básicamente sería encontrar un elemento más al que añadir a S para que S tenga k más 1 elementos, todos primos relativos 2 a 2, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, P sub i sabemos que divide a algún elemento de S, ¿verdad? Porque hemos cogido los P, que son todos los primos que dividen a alguien. Por tanto, P sub i divide a uno de estos. ¿Qué pasa si P sub i, además de eso, dividiera a B? Estas dos cosas implicarían, si P divide a B, P tendría que dividir a A, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que P sub i divide a B, P sub i divide a A, contradice que A y B son primos relativos. Por tanto, sabemos que P sub i nunca divide a B. O sea, esto es falso. Y esto a su vez, ¿qué implica? Que el máximo común divisor de B y todos esos primos, en concreto el producto, es 1. Entonces ya nos vamos acercando. Fíjense, esto a lo mejor puede parecer, este paso que voy a hacer ahora puede parecer un poco artificioso, pero tiene todo el sentido. Ahora lo voy a explicar. Fíjense. ¿Qué pasa con esta ecuación? Esta ecuación tiene solución. ¿Por qué? Por el corolario anterior. Corolario anterior. Está claro, hemos demostrado que este número y B son primos relativos. Entonces, cualquier cosa que yo ponga aquí, yo sé que hay un X. Ahora, ¿qué pasa? Sea L sub K más 1 igual a esa X. ¿Qué implica esto? Esto implica que B por L sub K, o vamos a poner ya L sub K por B para que vaya cogiendo forma, L sub K más 1, perdón, por B, es congruente con 1 menos A, módulo, hasta P sub M, que a su vez implica que A más L sub K más 1B es congruente con 1 módulo P1 PM, ¿verdad? Entonces,
hemos encontrado este término. Está en la sucesión, ¿verdad? En la progresión geométrica. Y además es congruente con 1 módulo todos estos primos. Por lo tanto, este término es primo relativo con todos los elementos de S. O sea, el M, esto implica que el MCD de este término nuevo que hemos encontrado con cualquier término, esto es igual a 1 para todo I, de 1 a son K, ¿verdad? Por tanto, S unido ese término es un conjunto de K más 1 elementos y todos son primos relativos 2 a 2. Y esto, hemos terminado la tesis. Teníamos que encontrar un conjunto con K más 1 elementos y ya está, lo hemos encontrado. Fíjense que esto de 1 menos A, pueden decir, ¿de dónde te sacas el 1 menos A? ¿Eres mago? ¿Qué eres? Y esto simplemente concuerda con una idea que yo vengo repitiendo a lo largo de todos estos vídeos, que lo más importante es escribir lo más importante, es un estilo, pero que yo recomiendo. Es, a pesar de que uno puede resolver el problema yendo hacia atrás, escribir la solución hacia adelante es mucho más fácil para la persona que te está calificando y eso demuestra que controlas perfectamente lo que hiciste. Yo realmente en este problema lo que hice fue esto primero. Bueno, yo necesito un A más LK más 1B, alguien que esté en la progresión, que no sea múltiplo de ninguno. O sea, por ejemplo, que sea primo, o sea, que sea congruente con 1, módulo todos ellos. O sea, ningún P de esos lo divida. Y que yo digo, bueno, paso para allá el A, y este K simplemente va a existir porque B y estos son primos relativos. Pero lo escribí de frente. Yo dije, esta ecuación tiene solución por el corolario tal, entonces yo sé que hay un X que cumple eso y cojo LK más 1 como esa solución. Y ya está. Eso me va a implicar esto, que me va a implicar esto, que me va a implicar esto, que me va a implicar esto. Lo escribí hacia adelante, ¿verdad? Entonces, paramos aquí y luego continuamos con una nueva sección. Ya os he avisado que es un tema bastante largo. Bien, vamos con la segunda sección de hoy. Teorema chino del resto. Bien, es un resultado capital en teoría de números, y más para nosotros que atacamos problemas de Olimpiada, ¿verdad? Es un resultado increíble. Además, es una herramienta más que nada, ya más bien se usa como parte de las soluciones. Ya casi no se ven problemas que salgan exclusivamente usando el teorema del resto chino. Por tanto, al ser una herramienta hay que controlarla, dominarla y tenerla presente de que en cualquier momento la puedo usar, ¿vale? Entonces, el teorema dice lo siguiente: sean M1, M2 hasta MK enteros positivos, primos relativos 2 a 2, ¿vale? Y sea M mayúscula el producto de esos números. Entonces, para cada K tupla, X1, X2 hasta XK, de enteros cualesquiera, ¿vale?, existe exactamente una clase de residuo módulo M. Recordemos lo que son las clases de residuo, o sea, módulo M mayúscula, ¿cuántas clases de residuo hay? M mayúscula, 0, 1, 2, 3 hasta M-1, son los restos, ¿verdad? O sea, lo que dice el problema es que existe solo una, tal que esa clase es congruente con X1, módulo M1, con X2, módulo M2, con XK, módulo MK. Parece magia, porque realmente cualquier número que yo ponga aquí, cualquier 1, 4, 7, menos 7, 8, 0, todo 0, lo que yo quiera, cualquier tupla que yo ponga aquí, yo encuentro un único X en la clase de residuos módulo M mayúscula, tal que X es congruente, tal que se cumple estas congruencias, ¿verdad? Este sistema de congruencias. Entonces, este
resultado es un bombazo. Vamos a ver ahora dos problemas donde lo vamos a usar. Y de hecho he seleccionado los problemas de manera que en uno de los problemas vamos a usar la existencia y en el otro vamos a usar la unicidad. Que esos son más escasos, los problemas donde lo que se usa es que este X es único. Pero bueno, también he podido encontrar uno, así que nada. La demostración de esto, tenía pensado hacerla, pero acabo de darme cuenta que ya hemos visto la técnica, que es usar inducción. De hecho, la demostración del teorema es más sencilla que la demostración del ejemplo que acabamos de ver, donde usamos inducción. Esta es más sencilla. Simplemente se la dejo para que la penséis, es muy fácil, inducción. El caso base es muy fácil, tenéis que usar el corolario tan famoso que hemos visto, de que siempre hay solución si A y el módulo son primos relativos, etc. Y nada, simplemente mencionar que hay o sea, que a la hora de escribir la solución seáis conscientes de que tenéis que demostrar, además de que existe, que es único. Único en la clase de residuos. Obviamente si yo a esto de aquí sumo múltiplos de n, tengo muchas x que me cumplen esto, ¿no? Empiezo a sumarle múltiplos de m y estas congruencias se siguen cumpliendo. Pero por tanto la unicidad es residual, es modular, es con respecto al resto módulo n, mayúscula. Pues nada, os invito a que escribáis la solución por inducción, es muy sencilla. Y entonces lo que vamos a hacer es... Bueno, he borrado, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es resolver dos problemas. El primer problema es de la IMO del año 1989, es problema 5. Las Olimpiadas han evolucionado mucho, las IMOs progresivamente cada vez son más complejas. No quiere decir que hay problemas antiguos muy difíciles, eso por supuesto que los hay. Yo estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Hoy en día es muy difícil encontrarse un problema 5 tan sencillo como este, ¿verdad? Prueba que para cada entero positivo n existen n enteros positivos consecutivos, ninguno de los cuales es potencia de un primo. ¿Vale? O sea que tú me das un n, tan grande como tú quieras, y yo te garantizo que existen en la recta de los naturales n consecutivos, tal que ninguno de ellos de la forma P a la K. Un primo le va a dar una potencia. Entonces, la solución es inmediata prácticamente, simplemente hacemos lo siguiente. Sean P1 así hasta P sub n y Q1 hasta Q sub n, 2n primos distintos. Son dos colecciones de primos, de n primos cada una, por tanto 2n primos distintos. Y ahora vamos a hacer esto, x congruente con menos 1, o con 0, mejor, bueno, con menos 1, sí. Sí, es igual. Módulo P1, Q1. Esto es un producto. X congruente con menos 2, módulo P2, perdón, Q2, y así sucesivamente hasta x congruente con menos n, módulo P1, perdón, Pn por Qn. Fíjense que este sistema me implica que x más 1 es congruente con 0, módulo P1, Q1, ¿no? X más 2 es congruente con 0, módulo P2, Q2, así hasta x más n es congruente con 0, módulo Pn, Qn. Bueno, he visto que me he comido la palabra mod, ya lo había advertido, que en algún momento me la comería, da igual, sabemos lo que significa, ¿verdad? El sistema tiene solución debido
a CRT, ¿verdad? Al teorema chino. Estos números son primos relativos, o sea, como los primos son distintos, estos son primos relativos 2 a 2. Esto es una colección cualquiera. Yo sé que aquí hay una solución, ¿verdad? Implica que x más 1, x más 2, x más n cumple las condiciones. Bueno, la condición básicamente es una sola. Cumple la condición deseada. Y aquí hemos acabado nuestro problema. Porque claro, estos son n números consecutivos y cada uno de ellos es divisible por dos primos mínimo. A lo mejor más, pero como mínimo dos primos. Por tanto, ninguno de ellos puede ser un primo. Y ya está. Es tan sencillo como esto. Así que esta técnica de números consecutivos y usar el teorema del resto chino es harto conocida. Así que nada, han visto la potencia, ¿sabes? Un problema que te puedes enredar con factoriales y hacerlo constructivo y tal. En fin, coges y planteas este sistema, sabes que el teorema del resto chino te garantiza que hay solución, pues ya está. Estos números son consecutivos y ninguno es producto de... ninguno es potencia de un primo. Aquí hemos usado, si os dais cuenta, la existencia de x, ¿sabes? No hemos usado la unicidad. O sea, no. Respecto a unicidad, recuerden que la unicidad es respecto al producto de estos números. Entonces, vamos a resolver el problema 2, que es un poco más complejo. El problema 2 es el problema de la IMO del 2009, el problema 1. Yo recuerdo que este problema yo lo resolví una vez que lo vi y no es absolutamente necesario usar el teorema del resto chino. Se puede hacer sin él. Pero el teorema del resto chino te da una solución de lo más chula. Además usa la unicidad, que me parece muy educativo. Poner un ejemplo en el que se use la unicidad. Sea n un entero positivo y sean a sub 1 hasta a sub k, k mayor o igual que 2, enteros distintos, esto es importante, distintos, del conjunto 1, 2 hasta n, ¿vale? Por tanto, de hecho ya k es menor o igual que n, ¿verdad? Entonces, sabemos que n siempre divide a sub i por a sub i más 1. O sea, yo cojo estos números, voy a ponerlos aquí, a sub 1 por a sub 2 menos 1, después a sub 2 por a sub 3 menos 1, así hasta a sub n menos 1 por a sub n menos 1. Sabemos que n los divide a todos y nos piden probar que n no divide al que sigue. Que el que sigue sería cíclico, sería a sub n por a sub 1 menos 1, ¿vale? Entonces vamos a suponer que este es el conjunto S de esos números y vamos a suponer que n divide a, vamos a ponerlo en letras, divide a todos los elementos de S. Nos están dando que divide a todos hasta aquí y nos piden probar que a este no. Si asumimos que los divide a todos y llegamos a una contradicción, el problema está resuelto, ¿verdad? Entonces, ahora que vamos a ver. Sea n igual P1 a la alfa 1, la descomposición de factores, ¿verdad? Bueno, puede tener K es un número... perdón, son K, ¿eh? N dados son K realmente. Vale, es esto, es hasta K. Entonces K aquí, K es menor que N, menor o igual. ¿Vale? Vamos a suponer que esta es... ¿Qué pasa si P sub i no divide a sub j? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para adelante, ¿verdad? Ahora vamos a decir, bueno, si P sub i no divide a sub j, yo sé que P sub i al alfa i divide a n. Y n a su vez divide a sub j
por A sub j más 1 menos 1, ¿verdad? Pero como P sub i no divide A sub j, todo esto tiene que dividir a esto que está aquí. Esto implica que P sub i al alfa i divide completamente a A sub j más 1, menos 1. El mismo paso inductivo, fíjense que yo lo que he probado es que he partido de que P sub i no divide a sub j y he llegado a que divide a sub j más 1 menos 1. Entonces, tampoco divide a sub j más 1. Y si divide a sub j más 1 menos 1, como estos dos son primos relativos, pues no lo divide. Y puedo hacer lo mismo y llegar a que divide a sub j más 1 más 1. Por tanto, realmente lo que he llegado es que P sub i al alfa i dividiría a sub j más 1 menos 1, bueno, a sub j menos 1, para todo j mayor o igual que 1, menor o igual que k. ¿Vale? Estos dos son, bueno, estos dos son los resultados esenciales. ¿Por qué? Porque fíjense lo que yo he hecho. Yo he dicho, bueno, a sub 1, ¿qué resto deja en la división por P1 al alfa 1? O bien 0, o bien 1. ¿Verdad? O sea, cuando yo divido por esto, si divide a 1, lo que he dicho es que si divide a 1, divide a todos. Por tanto, o deja el resto 0, porque dividiría, acuérdense que P1 al alfa 1 dividiría a todo el mundo, o deja el resto 1, porque dividiría a todo el mundo menos 1. Asimismo pasa con todos los primos. P2 al alfa 2, y yo sé que X2 es o 0 o 1, ¿verdad? Entonces, perdón, estamos con el mismo A sub 1, ¿verdad? Así hasta A sub 1, deja el resto XM, son M primos, ¿verdad? PM al alfa M, donde XM es o 0 o 1. Ahora, ¿qué pasa con A sub 2? Yo sé que si A sub 1 deja resto 1, entonces todos dejan resto 1. Y si A sub 1 deja resto 0, entonces todos dejan resto 0. Por tanto, aquí lo que va es X1, módulo P1 al alfa 1. Lo mismo pasa con todos los primos. Aquí va el mismo X2. O sea, si es 0, pues son todos ceros. Y si es 1, pues son todos 1. Módulo P2 al alfa 2. Así hasta A sub K. Perdón, este es A sub 2. Esto es A sub 2. Estoy con el segundo elemento. X2, perdón, XM, porque son M, módulo PM al alfa M. Y de aquí que yo puedo, ¿qué me garantiza a mí el teorema del resto chino? Que A sub 1 igual a sub 2. ¿Por qué? Porque la tupla es la misma. Por tanto, esta solución, que ahora A sub 1 y A sub 2 hacen función de solución, este número y este tendrían que ser el mismo módulo, el producto de estos números, pero el producto de estos números es n. Por tanto, A sub 1 realmente es congruente, perdón, realmente es congruente con A sub 2 módulo n. Pero es que A sub 1 y A sub n están en el conjunto, el teorema del resto chino, y que A sub 1, A sub 2 están en este conjunto. Por tanto, si son iguales y son el mismo resto, o sea, perdón, si dejan el mismo resto y están en este conjunto, son iguales. Esto se extiende por inducción o lo que sea, se puede mencionar directamente, se ve claramente el paso. Por inducción tendríamos que A sub i es igual a sub j con i mayor o igual que 1, menor que j, menor o igual que k, y esto contradice, ¿qué cosa? Que los A sub i son distintos. Por tanto, lo que habíamos supuesto verdadero, que es que divide a todo el mundo, es falso, por tanto a este no lo divide. Y ya está resuelto el problema. Es un problema muy instructivo porque usa la unicidad del teorema chino de los restos, no la existencia. Usa la unicidad. Es un problema para que yo os recomiendo que le den vuelta, lo intenten hacer y entender ustedes solos, porque es un problema muy, muy ilustrativo. Ya les he dicho, tiene otras soluciones sin usar el teorema chino, así que como queráis.
Entonces paramos aquí y nos vamos con el tema de la función de Euler o sea, el teorema de Euler y el pequeño teorema de Fermat. Vamos con la tercera sección, la de función de Euler y pequeño teorema de Fermat, ¿verdad? Estamos listos. Este teorema probablemente todos lo conozcamos, el teorema de Euler, de que si A y M son primos relativos, entonces A elevado a la phi de M es congruente con 1 módulo M, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan los dos conjuntos? Bueno, vamos a poner aquí la demostración, es muy sencilla, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Recuerdan que R era los primos relativos con A menores, o sea, los primos relativos, perdón, con M menores que M. Y ese era A por ese conjunto, ¿verdad? Término a término. Aquí es A por A sub phi de M. Sabíamos que eran los mismos, eso lo demostramos. Por tanto, el producto de estos de aquí, ¿cuánto es? Si yo multiplico todos ellos, A la voy a multiplicar phi de M veces. Y el resto, pues uno cada uno. Ese producto es el mismo que si, como son los mismos conjuntos, es lo mismo que el producto de estos. ¿Verdad? Esto es módulo M, ¿verdad? ¿Pero esto qué implica? Fíjense que todos los a sub i son primos relativos. Entonces, ya ahora estamos en condiciones de hacer algo que a lo mejor hacíamos automáticamente y no teníamos bien claro por qué. En las congruencias, si lo que está multiplicando es primo relativo con m, puedo dividir en ambos miembros. ¿Por qué? Porque es como multiplicar en ambos miembros por el inverso que ya sé que existe. ¿Verdad? O sea, estamos mezclando ya cosas del inverso, de la sección anterior, en fin. Entonces, lo que quiere decir esto básicamente es que yo puedo cancelar todos estos. Multiplicando por el inverso de este, luego por el inverso del otro, así, es como dividir. A partir de ahora vamos a poder dividir siempre y cuando sean primos relativos con el módulo. Entonces esto automáticamente me implica que esto es congruente con 1 módulo m. Y ya está, ¿verdad? Como ven, dado lo que hemos visto hasta ahora, la demostración es muy sencilla. Como corolario de este teorema, del teorema de Euler, tenemos el Fermat-Little Theorem, que dice que si P es un primo, tal que P no divide A, básicamente que A y P son primos relativos, entonces A a la P menos 1, congruente con 1 módulo P, ¿verdad? La demostración no la voy ni a enunciar porque básicamente phi de P, la función phi evaluada en un primo, ¿cuánto da? P menos 1, exactamente. Porque todos los números menores que P son primos relativos con P. P es primo, pues no hay ningún primo más chiquito que divida un primo, por definición. Entonces, la demostración del pequeño teorema de Fermat se deduce automáticamente del teorema de Euler y voy a dejarles las siguientes tareas. Si el máximo común divisor de m y n es 1, entonces phi de m por n es igual a phi de m por phi de n. Aquí voy a dar un hint. Consideren el siguiente arreglo. 1, 2, bueno, a ver cómo era más o menos. Sí, mejor así. Mejor por columna. 1, m más 1, 2m más 1. No, mejor así. Se entiende mejor. 1, m más 1, 2m más 1, así hasta n menos 1, m más 1. ¿Verdad? Ahora 2, m más 2, 2m más 2, así hasta n menos 1, m más 2. Y aquí vamos a llegar hasta m.
aquí vendría 2m, porque es m más m, aquí vendría, digo, a ver, si es m más m, sí, 2m, aquí es 2m más m, que sería 3m, así hasta, el último es n menos 1, m más m, es decir, n por m. Considerar ese arreglo para demostrar esta propiedad. La demostración no es elemental, tienen que hacer dos cosas, fíjense. Tienen que, primero, darse cuenta de que en cada fila hay cuántos primos relativos con m hay. Y en cada columna, o sea, y dada una fila, probar que todos estos forman una clase de residuos módulo n, eso es interesante, que cada fila barre los restos módulo n. Eso es lo primero. Entonces, vas a coger phi de m columnas y de cada columna phi de n elementos nada más. Entonces, es un poquito compleja la demostración, pero creo que con el hint podéis hacerlo, ¿verdad? Luego tendréis que calcular phi de p elevada a una potencia, p a la alfa. Es fácil de calcular, puedes contar exactamente los múltiplos de p. Y una vez que tenemos esto, y sabiendo que es multiplicativa, si m y n son primos relativos, tienen que encontrar una fórmula para phi de n, ¿verdad? Es muy sencillo, porque n, vas a usar el teorema fundamental de la aritmética, es producto de primos y usar este paso en este para tener una fórmula general para phi de n, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a resolver dos problemas relacionados con esto, para avanzar al último tema, que sería el tema 4, que sería el tema de orden. Chulísimo. Ahora sí, bien, vamos con la solución de dos problemas. El primero dice, sea a sub n igual 6 a la n más 8 a la n. Tenemos que determinar el resto de a sub 83 en la división por 49. Bueno, lo primero que vemos ahí es que phi de 49 es 42. Vale, esto una vez que tengáis la fórmula es muy fácil de calcular, ¿verdad? Entonces, 42 está relacionado con 83 de la siguiente forma. Fíjense que 6 a la 84 es lo mismo que 6 a la 42 a la 2, ¿verdad? Que esto es congruente con 1 módulo 49. Y 84 no es exactamente lo que queremos. Nosotros, si multiplicamos en ambos miembros por el inverso de 6 módulo 49, obtenemos esto, ¿verdad? Que no es más, esto es, este 6 con el último de aquí es un 1, por tanto aquí queda 6 al 83, congruente con el inverso de 6 módulo 49, ¿verdad? Análogamente obtenemos que 8 a la 83 es congruente con el inverso de 8 módulo 49, ¿verdad? Estamos usando fuertemente, primero, el teorema de Euler, ¿verdad? De que esto es 1, y luego estamos usando que 6 y que 8 son primos relativos con 49, ¿verdad? Entonces, aquí todavía falta por trabajar, porque ¿qué sucede? Que técnicamente el inverso de 6 módulo 49 no lo sabemos. Tendríamos que empezar a multiplicar 6 por 1, por 2, por 3, por todos los primos relativos con 49, hasta el primero que nos dé congruente con 1 módulo 49. O sea que esto técnicamente no es sencillo de calcular. Pero hay ciertas manipulaciones algebraicas que eventualmente funcionan. Entonces, de aquí tenemos que 6 al 83 más 8 al 83 es congruente con 6 a la menos 1 más 8 a la menos 1. Entonces, aquí hay cosas que podemos hacer. Bueno, lo voy a hacer de corrido. Aquí podemos operar. Técnicamente esto es 6 más 8 por 6 a la menos 1 por 8 a la menos 1. ¿Verdad? Porque esto por esto es distributiva, ¿verdad? Esto es como operar un sexto
más un octavo, ¿verdad? Técnicamente los inversos funcionan como fracciones, ¿verdad? Fíjense que si yo multiplico aquí, si hago distributiva, el 6 me lo cancela y me queda el 8 a la menos 1, y si hago este por este, el 8 se cancela y me queda el 6 a la menos 1. Luego estas dos cosas son exactamente la misma, ¿verdad? Continuando aquí abajo, esto de aquí es 14. Los inversos, ya sabemos que eso es que el inverso de A y el inverso de B, entonces el inverso de A por B, ¿verdad? Entonces esto no es más que 48, el inverso de 48 a la menos 1, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el inverso de 48? Realmente 48 es menos 1, por tanto esto es 14 por menos 1, el inverso de menos 1, módulo 49. Pero ¿cuál es el inverso de menos 1? Menos 1, porque menos 1 por menos 1 es 1. Y el inverso es único. Por tanto, esto es 14. Perdón. Esto es menos 1. O sea, el inverso de menos 1 no es que sea 1, es que es menos 1. Por tanto, es 14 por menos 1, módulo 49. Implica que pues 6 a la 83 más 8 a la 83 es congruente con menos 14, que es 35, módulo 49. Y ya está, hemos terminado nuestro problema. ¿Verdad? Es un problema sencillo, simplemente, o sea, mi intención era ilustrar que los inversos funcionan como fracciones, ¿no? Ver este truquito de aquí. Y básicamente esto no es que funcione siempre, aquí también hemos tenido la suerte de que phi de 49 es 42, que es la mitad de 84, y que además 8 por 6 es 48, que es uno menos que 49, o sea que este inverso es fácil de calcular, ¿verdad? Pues nada, vamos con el segundo problema. El segundo problema es muy instructivo, muy instructivo. Demuestra que para cada set de z y cada primo p, la ecuación x a la x congruente con c módulo p tiene solución. Voy a escribir la solución directa y luego voy a decir de dónde sale la intuición, ¿verdad? Lo primero es, vamos a considerar este sistema. Fíjense, x congruente con c módulo c es cualquiera, p es un primo, x congruente con c módulo p y x congruente con 1 módulo p menos 1. P y p menos 1 son primos relativos. Por tanto, el teorema del resto chino, ¿qué nos dice? Que el sistema tiene solución. O sea, que esa x existe. ¿Verdad? Pero entonces, ¿esto qué implica? ¿Cuánto es x a la x? Esto es lo mismo que ¿qué? Fíjense que x es congruente con 1 módulo p menos 1, ¿verdad? Por tanto, esto es lo mismo que x es p menos 1 por un número k más 1. Perdón. Sí, mejor... claro, sí, es así, pensé que era menos 1. Nada, fíjense que simplemente he dicho, x es p menos 1 por cierto número más 1, ¿no? Este es el resto que deja en la división por p menos 1, ¿no? Pero ¿esto qué implica? Esto es x a la p menos 1 a la k por x. Continuando aquí abajo, x a la p menos 1 es 1 por el pequeño teorema de Fermat, ¿verdad? Módulo P. Entonces esto es congruente con 1 a la k, que es 1, con x, módulo P, que a su vez es congruente con c. Todo esto módulo P. Implica que x a la x congruente con c módulo P. Entonces, parece muy artificioso esto. ¿De dónde me lo saco, verdad? La gran fortaleza de combinar todos estos temas que estamos viendo es poder jugar con agrupar, como mismo hicimos el C al 84,
agrupar una parte que sabemos que es congruente con 1 y dejar el resto, y poner el resto que necesitemos aquí para lo que estamos consiguiendo. En este caso queríamos unas x, ¿verdad? Por eso yo digo, bueno, yo necesito que sea algo que sea un 1 y luego sobre una x, por eso es un múltiplo de p menos 1 más 1. Y yo esto digo, pero ¿y puedo hacer yo que x sea a su vez congruente con c y con c módulo p y con 1 módulo p menos 1? Sí puedo, por el teorema chino, ¿verdad? Entonces, luego simplemente es operar, ¿verdad? Esta parte se hace un 1, esta parte se hace una x, y x era tal que también era congruente con c. Entonces, y esto por supuesto liquidaba el problema. Este truco de que hay veces que necesitamos que P cumpla dos congruencias, este truco es muy importante. Voy a mencionar dos problemas. IMO 2003 P6. Hay una parte de la solución que hay que hacer algo así. La solución lleva muchas más cosas, esto es un problema muy difícil. Lo veremos en algún momento del curso este. Y la Ibero del año pasado, el problema 6 también, hay una parte que es básicamente esto, y es la parte más importante del problema. Además aquí hay que usar Schur. Que Schur es básicamente que si yo cojo un polinomio no constante, con coeficientes enteros, la cantidad de primos que dividen a términos de la solución es infinita. Pero bueno, sabiendo eso, y luego usando un truco así, pues la solución sale directa. Entonces, dicho esto, terminamos la tercera sección, nos vamos a la última, que es hermosa, que es la sección de orden, y en la cual estaremos viendo también problemas muy chulos. Enseguida continuamos. Vamos con la cuarta sección de hoy, una de las más importantes, ¿verdad? Orden. ¿Cómo definimos el orden el orden de un número entero? Bueno, primero es dependiendo del módulo, ¿verdad? El orden de A, módulo m, siempre que A y m sean primos relativos, ¿verdad? Es el menor entero positivo x, tal que A elevado a la x es 1. Es congruente con 1 módulo m, ¿verdad? Bueno, aquí por ejemplo me he comido módulo, no pasa nada, ¿verdad? Es el más chico que cumple esto, el x más pequeño que cumple esto, ¿verdad? Y lo vamos a denotar por orden m de A, ¿verdad? Este es el módulo, es a lo que hay que elevar esto para que me dé congruente con 1 módulo de este módulo. No a lo que hay que elevar, el menor entero que cumple eso, ¿verdad? De hecho, un comentario aquí, el orden siempre está bien definido, ¿verdad? Porque ya sabemos que por lo menos si x es igual a phi de m, esta ecuación no se cumple esta relación. Por tanto, sabemos que el orden es además más chico que phi de m, ¿verdad? Por el teorema de Euler. Entonces, el teorema más importante relacionado con orden es este que vamos a probar ahora, que dice lo siguiente. Si A y m son primos relativos, entonces A elevado a n es congruente con 1 módulo m, si y solamente si el orden divide a n. Por tanto, esto básicamente nos está queriendo decir que siempre que veamos que esto es 0, módulo cierto m, el orden, fíjense, módulo m de A va a dividir a este número, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo este teorema, perdón. Vamos a ver la demostración. Vamos a hacer primero esta parte, ¿verdad? El regreso. ¿Qué pasa si orden de A módulo m, perdón, es al revés, orden módulo m de A, o orden de A módulo m, divide a n? Esto implica que n es igual al orden por cierto k, ¿verdad? Y esto a su vez implica que yo sé que a la orden de m, perdón, a la orden de A módulo m, yo sé que esto es 1. Si esto es 1,
elevado a la k también es 1, esto es 1, módulo m. Pero esto no es más que a la n. Y ya está, ¿verdad? Ya hemos probado esta implicación, es muy sencilla. Bueno, hemos usado que esto es 1 por definición. Este es el más chico que cumple que a la esto es 1, ¿verdad? Ahora, el regreso tampoco es muy complejo, pero el regreso sí tiene una técnica que se usa mucho incluso en otros contextos, ¿verdad? Vamos ahora a asumir lo contrario. Ahora, bueno, no lo contrario, asumir esto, que a sub n es congruente con 1 módulo m. ¿Vale? Entonces, fíjense, vamos a poner n como el orden, ¿verdad? Siempre lo pongo al revés, es el módulo aquí, puede que me equivoque varias veces, ¿verdad? Y aquí el número. Por cierto, k más r, ¿verdad? Y r es el resto de la división por el orden de m, por tanto r es mayor o igual que 0 y menor que orden de módulo m de a menos 1, ¿verdad? Esto es algoritmo de la división, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué implica? Que a la orden de m de a por k más r es congruente con 1, porque esto es n, ¿verdad? Módulo m. ¿Y ahora qué implica esto? Esto es a la orden m de a, todo esto a la k por a la r, ¿verdad? Y esto a su vez, ¿qué implica? A la orden de a módulo m, esto es 1, por definición. Y 1 a la k1, pues esto es a la r. Ah, amigo. ¿Y a qué hemos llegado? Fíjense. Si r es mayor que 0, o sea, r está en este intervalo, pero si r es mayor estricto que 0, entramos en una contradicción con la minimalidad del orden. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un r más chico que el orden tal que a la r es congruente con 1 módulo m. Eso no se puede, ¿verdad? Eso implica que r es 0, que implica, si r es 0, orden de m divide n, ¿verdad? Sí, ahora sí lo muestro ahí. Divide a n. ¿Vale? Bien, este es el teorema fundamental relacionado con orden y es una de las maneras de usarlo, ¿no? Usar este truquito de Euclides y tal. Entonces, vamos a culminar la sección de hoy con 2 o 3 problemas relacionados con el orden, ¿verdad? Recuerdo desde ahora que en 10001noesprimo.com podéis encontrar ejercicios relacionados con el tema de hoy. Pues enseguida continuamos. Bien, vamos a terminar con 3 problemas de los cuales voy a resolver los 2 primeros, ¿verdad? Porque el tercero, a pesar de que es muy chulo, es bastante similar a este de aquí, que espero que podáis resolverlo vosotros. Entonces, el primero es un clásico total. Sea n mayor o igual que 2, un entero, probar que n nunca divide a 2 a la n menos 1. Me parece inofensivo, ¿verdad? Pues, sin estos trucos de orden y tal que hemos visto hoy, es un problema que se puede atragantar, ¿verdad? Vamos a ver la solución del 5. Consideremos el menor p tal que p divide a n. De todos los primos que dividen a n vamos a coger el menor. Fíjense que tenemos que p divide a n y vamos a asumir que... Vamos a suponer al absurdo que sí, que n divide a 2 a la n menos 1. Y además hemos dicho que p es el más chico, ¿verdad? Fíjense entonces que el orden de 2
módulo P divide, por el teorema que hemos visto anteriormente, aquí a n, ¿verdad? Fíjense que este número, sabemos que 2 elevado a este número es congruente con 1 módulo P, por tanto tiene que dividir a este número, por el teorema que hemos visto, ¿verdad? Asimismo, el pequeño teorema de Fermat, ¿qué nos garantiza? Que el orden de 2 módulo P divide a phi de P, porque sabemos que 2 a la phi de P es congruente con 1 módulo P, ¿verdad? Que esto además es P menos 1. Esto implica que orden es menor o igual que P menos 1. Y hemos encontrado un número que divide a n que es más chico que P menos 1, que ya era el menor primo. Por tanto, esto contradice la minimalidad de P. Esta es la potencia, y eso, bueno, liquida automáticamente el problema, ¿verdad? Esto es la potencia del orden, ¿verdad? Si P divide a n y sabemos que n divide a 2, que P divide, bueno, n divide a esto, por tanto P divide a 2 a la n menos 1, entonces el orden de P de 2, o sea, el orden de 2 módulo P, divide a este número de aquí, a n. Pero a su vez, ese número divide a P menos 1, que es phi de P. Por tanto, hemos encontrado un número que divide a n más chico que el menor primo que divide a n. Eso es contradicción, ¿verdad? Entonces, el problema 7, ya les digo que sale bastante parecido a este. Bueno, no lo voy a resolver porque es muy similar. Entonces, vamos al segundo problema. Nos dicen ahora que sea a mayor que 1 y n enteros positivos. P es un primo impar es importante, que divide a elevado a la 2 a la n más 1, ¿verdad? Probar que 2 a la n más 1 divide a P menos 1. Problema precioso, por otra parte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente. P es un primo impar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, sabemos que P divide a la 2 a la n más 1. Por tanto, P no divide a la 2 a la n menos 1, ¿verdad? Porque si dividiera ambas cosas, dividiría la resta y la resta es 2 y P es impar, ¿verdad? Esto además nos garantiza que P divide a la 2 a la n más 1 por a la 2 a la n menos 1, ¿verdad? Si divide a esto, divide a cualquier múltiplo de este número, ¿verdad? Que esto no es más que P divide a la 2 a la n más 1 menos 1, ¿verdad? Ahora, fíjense. El orden, fíjense, el módulo es P, ¿verdad? Y el número es A. Este número divide ¿a quién? A este, ¿no? Por el teorema que acabamos de ver. ¿Verdad? ¿Qué pasa si orden de P divide a 2 a la n? Vamos a ver. Esto implicaría, ¿qué cosa? Fíjense, si orden de P divide a 2 a la n por el propio teorema, esto implica que P divide a la 2 a la n menos 1. Pero esto sabemos que es falso. Por tanto, orden de P de A no divide a 2 a la n. Si no divide a 2 a la n y divide a 2 a la n más 1, ya sabemos que orden de P de A es exactamente 2 a la n más 1, ¿verdad? ¿Ven qué chulo?
hemos atado al orden para calcularlo exactamente, 2 a la n más 1. Y el problema igual se termina con el teorema de Fermat, que nos dice que orden dp de A divide a phi de P, obviamente, que es P menos 1, ¿verdad? Y esto implica, esto ya lo hemos calculado, que esto es 2 a la n más 1, divide a P menos 1. Listo, ¿verdad? Un problema igual precioso. Entonces, vamos a terminar la conferencia aquí, ha sido muy largo, he tenido que grabar varias veces. Estoy un poco cansado, pero bueno, la buena noticia es que todo esto va a estar, lo podéis encontrar en breve, todavía no lo he subido, o sea, será a lo largo de hoy. Voy a subirlo en la página web, o sea, en 10001noesprimo.com, y además hay una lista de problemas muy chulos, problemas de Olimpiada, relacionados con todo esto que hemos visto hoy, ¿verdad? Así que eventualmente tendré que resolverlos, porque algunos sí sé cómo hacerlos, otros tengo que mirarlos. Y tengo pensado incluir también las sugerencias, hints, para cada problema, porque son problemas bastante complejos. Entonces, terminamos aquí. Dejo también, por si lo queréis intentar, el problema 7, que es similar al 5. Y nada, espero que os haya gustado. Hasta otra.